Esta plática, código de red, tiene como referencia otras con el mismo nombre que se presentó por ingeniero Zamora en el 2019. Y él nos dice por qué aplicar esta norma, las ventajas, los objetivos. Bien. Se publica en el Diario Oficial de la Federación en el año 2016 y se deberá aplicar, deberá entrar en funcionamiento en abril del 2019. Por varias razones esto no se aplicó como está previsto. Y es la unidad de inspección la encargada de verificar el cumplimiento de esta disposición y también la de supervisar que los trabajos se realicen. Y a nosotros nos interesa el código de red en radiodifusión, en las plantas transmisoras de AM, FM y televisión, y también, por supuesto, en los estudios, pero fundamentalmente donde más se consume energía eléctrica, que a veces una planta de AM consume por 3 instalaciones de 50 kilowatts, 2 instalaciones de 50 kilowatts de AM, consume 200 kilowatts. Y a veces 3 instalaciones de FM, un triplexer de 30 kilowatts, consume también 180 kilowatts. Multiplicamos la potencia así en forma gruesa por 2 y luego por el número de transmisores. Entonces 30 kilowatts por 2 y luego por 3. Entonces nos da 180 kilowatts. La unidad de inspección se crea en base a la Ley Federal de Metrología y Normalización. La última versión del Diario Oficial de esta disposición o actualización es en el 2020. Y junto con la ley de la industria eléctrica determina y prepara la generación de personas morales que participan que tienen una posesión como unidad de inspección. Y es la Comisión Reguladora de Energía la que evalúa y autoriza las unidades de inspección. En radiodifusión a medias funciona todavía los peritos en telecomunicaciones. Entonces, ¿qué es ¿qué es la plática código de red? Es cumplir con parámetros de la energía eléctrica, que en este caso le llamamos tensión o diferencia potencial o voltaje en las líneas de alimentación en un sistema trifásico, cumplir con cierto valor de desbalance de corrientes de alimentación, cumplir con cierto valor, factor de potencia, cumplir con cierto factor de potencia, distorsión total en corriente o voltaje, desviación de la frecuencia de operación de 60 Hz, pulsos de ruido llamado flicker, y registro como constancias de las mediciones, formas de ondas de tensión y corriente, porque ayudan a entender el fenómeno. Aquí está muy resumido y faltaría agregar la distorsión armónica por frecuencia para saber
en qué frecuencia deberían colocarse los filtros para eliminar la señal generada, la distorsión generada por el usuario. Entonces, esto es algo de los parámetros que cumple esta normatividad de código de red. Y es un trabajo que deben realizar los usuarios, no la Comisión Federal de Electricidad o la generadora de electricidad. Y se habla de que en media tensión, agregados a los de radiodifusión, hay más de 400,000 usuarios, o sea, todo el país. Entonces es un asunto muy importante y no se aplicó en el 2019, pero como trae como consecuencia ahorro económico, ahorro de consumo de energía eléctrica, por supuesto lleva la economía, quitar el estrés a las líneas de transmisión. En general, mejoría en el sistema tanto ahorro como podría traer las energías no renovables. Entonces, algún día, no muy lejano, va a volver a revivirse la aplicación de esta disposición, donde a fin de cuentas busca mejorar los parámetros de factor de potencia, disminuir la emisión de armónicas, y con eso es porque estamos en este tema o esta plática. La radiodifusión, que algunos consideramos es la electrónica más antigua existente en el mundo, se agrupa ahora en la electrónica de potencia como una más de sus aplicaciones. Entonces la radiodifusión podría ser, no sé, 5%, 3% de la electrónica de potencia. Y en un ejemplo que nos dan una de las referencias de 104 ejemplos, de 104 títulos de lo que es electrónica de potencia, selecciono uno y vemos que es amplificador de audio. Los transmisores de AM tienen la mitad de su potencia, se consume en un amplificador de audio. Un transmisor de 50 kilowatts tiene un amplificador de 50 kilowatts de audio. Amplificador de RF, que serían los amplificadores en FM o televisión. Entonces, un transmisor de 30 kilowatts de FM tiene un amplificador de RF de 30 kilowatts. Y circuitos de televisión, donde también los amplificadores de potencia son los que consumen energía eléctrica, y ahora lo agrupan algunos especialistas en la electrónica de potencia. Entonces, en forma directa es la radiodifusión, y en forma indirecta, los contactores de estado sólido ya es parte de la electrónica de potencia, fuentes de poder, las conmutadas o las de mediano alto voltaje en AM. Bueno, ya no es alto voltaje, con el semiconductor ya son alrededor de 300 volts, ya no son 10 kilowatts, 12 kilowatts en AM. Reguladores de voltaje. Aquí nos faltarían los relevadores de estado sólido, relevadores estáticos, ventiladores eléctricos. Están dentro de los transmisores. Entonces, en los libros de electrónica de potencia vemos cómo funcionan estos circuitos, aunque los conocimos en los manuales de los radiotransmisores. Y en forma indirecta, o sea, dentro de una planta transmisora, pues vemos abridoras de puertas de coches, abre puertas eléctricos, aire acondicionado, alarmas, aspiradoras, cargadores de batería, compensación volts-ampere reactivos, computadoras, destelladoras de luz, fuentes de poder ininterrumpibles, fuentes de energía solar y refrigeradores. Y los que tenemos como novedad es el 16, que es parte de esta plática, compensar la reactancia que se tiene casi siempre inductiva con incluir un capacitor en alguna forma. Fuentes de poder ininterrumpibles, ya tenemos esos elementos en los transmisores de FM, sobre todo para manejar 2, 3 transmisores de 30 kilowatts. O sea, fuentes no interrumpibles
ininterrumpibles. Debe ser ininterrumpibles para manejar 3 transmisores de 30 kilowatts. Fuentes de energía solar, las celdas solares, también es un nuevo elemento para nosotros en radiodifusión. Para entender más electrónica y potencia, ahora y desde hace muchos años hemos usado este libro, inclusive este libro de texto, en 8º y 9º semestre en la carrera de electrónica de CIME, de Mohamed Rashid, aunque esta última versión, ya pasada al español, es del 2004, tercera edición. La segunda yo conocí bastante la segunda edición, ahora la tercera edición con novedades. Encontramos los clásicos convertidores CACD, CDCD, CDCA, los inversores. De nuevo los convertidores CACD, pero controlados, y los CACA, que son los 4 convertidores clásicos de la electrónica, y propulsores o excitadores de motores de CD y CA. Pero hay nuevas versiones en este libro que no traía la versión, el libro anterior, donde aparecen nuevos tiristores. Entonces cambia mucho la forma de manejar varios de los convertidores AC/DC, porque los nuevos tiristores, hay un capítulo y es el capítulo 7, manejan estos componentes con nombres raros, y la novedad de estos componentes es que tienen una terminal adicional para apagarlos. Por supuesto, como los transistores bipolares, el MOSFET, el IGBT, menor resistencia de encendido apagado, y también gran manejo en potencias elevadas, mejor manejo en las potencias elevadas. Entonces, estos nombrecitos de estos componentes los presentamos aquí se presenta en la tabla 2. Tiristor controlado por bidireccional. El GTO, uno de los más famosos, que ya tiene puerta, se dispara de encendido apagado. FET controlado por tiristor. Componentes que ya tienen tiempo de existir, pero ya están cada vez más en la electrónica de potencia. El 11, que es una combinación por supuesto, de tiristores con circuitos integrados. En fin, y se agregan, los números se relacionan al capítulo 7, donde se trata ese tema, y están agregados porque participan como llaves está en el otro capítulo, pues otros MOSFETs, aparte de otros FETs, MOSFET con excitador por compuerta, que no es el MOSFET tradicional, y en fin, componentes que encontramos, que aunque aquí están sin número, los encontramos en transistores de potencia. Entonces, sí tiene algunos errores esta traducción, pero ahora revisando el libro, un libro reciente publicado dirigida a la publicación por Rashid. Hay errores también en el libro en inglés, errores muy fáciles de encontrar y algunos hasta numéricos. Entonces, nada más hay que tener paciencia y agarrarlo como una afición, estar localizando los errores en la traducción en el español, que puede ser que vengan del inglés,
Algunas sí son clásicas de la traducción y otras, pero no debe preocuparnos porque también los grandes escritores que participan en uno de los libros de referencia, como es este, del 2016, auspiciado o impulsado por Rashid, del 2016, es la que digo que también tiene ejemplos, tiene errores y está en inglés. Bien, entonces ya tenemos el tema, ya tenemos un libro que nos apoya en esta plática, y empezamos con algo de circuitos eléctricos, porque se trata de medir circuitos eléctricos. Y está en la figura 2 el triángulo de potencia, donde tenemos tres vectores, uno S, que es igual a la suma de P más JQ. P también lo ponen como factor de potencia por S. Si vemos P es igual a S por coseno del ángulo, o Q es igual a S, la hipotenusa, por el seno del ángulo. Entonces, estas son estas ecuaciones que se presentan en el ejemplo más abajo, pero se relaciona mucho con este triángulo y con el manejo de coordenadas de vector y ángulo de fase vectorial, y cartesianas, donde usa la parte real y la parte imaginaria, P más JQ. Es esta la representación de coordenadas con número real y número imaginario, la J. Pido disculpas porque a veces me gusta poner JQ o QJ. Perdón, debe ser JQ, yo pongo QJ. Entonces van a encontrar aquí un valor donde la J va después. Entonces no está unificado, pero pues entonces trataré de corregirlo y ponerlo de un solo lado. Entonces, con el ejemplo 1 vemos la figura 1, donde es una resistencia y un inductor en serie, una resistencia R2 y un capacitor en serie. Entonces la impedancia 1 es 65 más 70J. Habíamos puesto J70. Aquí debía ser J70. Y la impedancia 2 es 50 menos 32J, donde 32 y 70 son la magnitud de en ohms de la inductancia, reactancia inductiva, y la magnitud en ohms de la reactancia capacitiva. Entonces, con un programa Scilab, que es un programa que se puede bajar de internet en forma gratuita. Yo uso la versión 5.3, pero ahora que me falló, entré a revisar y hay una 6 punto y fracción que es muy similar a MATLAB, inclusive tiene conversiones a MATLAB, pero lo empecé a usar porque era más sencilla la pantalla y porque es gratuita. Y solo cambiando los datos cambiamos el ejemplo, para no copiar el ejemplo como lo pone el autor, con tal de no meterse en problemas de cualquier. Y también para practicar en el manejo de las ecuaciones, y así encuentra a veces uno pequeños errores, pero errores de número del libro original, porque si hace el programa y se comprueba de varias formas, es muy fácil sacar todos los cálculos de los ejemplos. Entonces esto está hecho un cálculo con Scilab y se maneja. Aquí nos faltó poner
que S es igual a la raíz cuadrada de Q al cuadrado más P al cuadrado, que se usa para hacer la conversión de una coordenada, de unas coordenadas a otra. Entonces, Scilab se le pone estos datos y calcula ZT, pero nos entrega en forma de parte real y parte imaginaria, y el ejemplo lo quiere en magnitud y ángulo de fase, en magnitud de la hipotenusa y el ángulo de fase que está presente en el triángulo de potencia. Entonces hay que hacer la conversión en cada caso. No encontré ahora si hay conversión de una coordenada a otra, pero sí la maneja fácilmente, igual a MATLAB, este producto, y lo entrega en coordenadas cartesianas. Entonces calculo Z, que viene siendo el paralelo de Z1 y Z2, donde tenemos el producto entre la suma. Luego la corriente IT será el voltaje B1 entre Z, ¿sí? El voltaje de la fuente entre la magnitud Z. Luego la corriente I1, si analizamos, es Z1, el Z de arriba, entre la suma de las impedancias. O sea, no es difícil deducir esta ecuación. Luego S será igual a B1 y 1, donde la potencia es la parte real de S1, la potencia real, y la potencia en kilowatts, y la potencia de volts-ampere reactivos, la potencia imaginaria, sería Q, y en este caso de S1 es Q1, y S1 se refiere al circuito 1, a 65 más Z más 70 J. Entonces, luego determinamos en el circuito S2, y luego la potencia real y la potencia se pasó de este lado. Hasta acá está. No, este es S2, S2 P2. Bien. Ahorita terminamos de revisar el detalle. Impedancia total. La habíamos sacado al principio. Aquí, es que continúa en la siguiente parte. Entonces tenemos S2, P2, Q2 en la siguiente parte de la tabla, del ejemplo. Luego ST, PT, QT, donde usamos la impedancia total. Entonces S1 se refiere al circuito con resistencia R1, L1. S2 se refiere al circuito con R2, C1. Y ST se refiere a la impedancia total. Sacamos la definición de factor de potencia del circuito 1, el ángulo del factor de potencia del circuito 1, donde es ángulo cuyo coseno es el valor de PF1. Luego se saca el factor de potencia 2. Y acá ya no se usa coseno, sino se usa seno, pero en coseno es P1 sobre S1, y en seno es P2, perdón. Q2 sobre S2. O sea, cuando se usa Q es coseno,
Seno, perdón. Q es coseno. Y cuando se usa P, se usa seno. Está aquí puesto. ¿Por qué se pone seno en este? Porque porque al verificar de otra forma el resultado no es correcto el valor. Entonces se usa seno para sacar el ángulo de la QT y del circuito 2. Entonces aquí ya tenemos las potencias real, reactiva y aparente. Potencia real, reactiva y aparente. Y lo distinguimos también por la presentación de las unidades, donde son kilowatts, kilovolts amperes reactivos y kilowatts. Perdón. No está presente. Sí, nos falta un valor que no está en este ejemplo. En el ejemplo 2 se desea obtener un factor de potencia de 0.96 de un circuito que tiene 0.84. La potencia de consumo son 100 kilowatts y el voltaje es 220. La ecuación para el cambio de factor de potencia es esta, la 420. Entonces, para obtener determinar qué Q tiene, determinar el valor de corrección de factor de potencia, sacamos ángulo cuyo coseno es el valor de 3286. Perdón, este es el resultado de PF1, que es 0.84, y PF2, que es 0.96, y sale el ángulo θ1, θ2. Entonces sacamos el ángulo cuya tangente es θ1 menos θ2, que sería 32 menos 16 multiplicado por la potencia, nos da el voltaje amper reactivo del capacitor. Entonces la ecuación 421 nos determina con B cuadrada en XC el valor de multiplicado por Q, nos determina el valor de la capacidad. Q es omega C. Entonces por acá queda un B cuadrada en XC por Q. Entonces despejando C, obtenemos el valor y nos sale de 1941.59 microfarads para hacer la corrección de factor de potencia que pide en este ejemplo. Acá tiene corrección para ponerlo en... pues acá está la ecuación de XC para obtener la corriente y los kilovolts amperes. El ejemplo 3 es una lámpara incandescente de 60 ohms, eficiencia de 80%, que el costo de consumo kilowatt hora es de 12 centavos. El voltaje son 127, la frecuencia 60 Hz y el factor de potencia es 0.88. Entonces acá está algo de lo que habíamos visto acá. B cuadrada sobre R por el factor de potencia es la potencia de salida. La potencia que utiliza el foco pues es entre la eficiencia, la potencia que se pierde, la iluminación por lumen por metro cuadrado, se multiplica la intensidad del foco, que es 25 lumens por watts, por la potencia, y nos da la iluminación de esa lámpara. Aquí está la energía que consume en 6 horas que se presenta esa lámpara en todo un año.
la eficiencia de la lámpara multiplicando el consumo de la energía en un año, y el costo de la energía, el costo de lo que se paga por tener prendida esa lámpara. En el ejemplo 4 ya nos vamos a las 3 fases, y para eso se agarra nada más un ejemplo de un sistema estrella, YY, donde está el generador. No nos interesa todo el concepto, nos interesa en todo caso la carga. Y el concepto con un transformador sería más directo, sería una evolución de esta plática. Pero en este ejemplo agarramos para empezar el más sencillo, donde está un generador de la fase A, de la terminal A neutro, de la fase B a neutro y de la fase C a neutro, con sus impedancias de salida, impedancia de pérdida de la línea de transmisión de energía eléctrica, y la carga ZA entre la terminal A y neutro, ZB entre B y neutro, y ZC. Justamente esta pequeña representación en el libro original, esta ZLC, intercambian estas dos. Ponen abajo ZLC y arriba ZLB. Pequeños errores donde un dibujo sí y uno no traen ese errorcito, pero eso no elimina el poder de información que trae el libro, donde su matemática tiene 99.5%. Bien, entonces acá están la impedancia total. Perdón. Entonces, para trabajar de la figura 3, los circuitos trifásicos se hacen la conversión a una fase. Entonces, este es el ejemplo de conversión de estrella, YY, a una fase donde la terminal de neutro a la terminal A tiene incluida una resistencia del generador y una inductancia del generador. Luego la impedancia de la línea de transmisión, que en este ejemplo es 0.2 más J.9, y la carga, que es 8 ohms más J9. Tenemos BAN mayúscula, BAN minúscula, la corriente IA, aquí sería I source A, y IA es la que entra la carga, entonces es la misma ISA a IA. ZLA es igual a ZL, entonces este está puesto, aunque está la fase A, tal vez aquí debería llevar la A, y aquí debería llevar la A, y aquí debería ser BAN. Bien, entonces agarramos la figura 4 y es la que se analiza. La impedancia total, en este ejemplo para el trifásico, es la suma de las 3 impedancias, que en todos los ejemplos en principio consideran equilibrio, donde la misma corriente es, la suma de las corrientes es 0, la suma de los voltajes es 0, y la corriente neutro es 0. Entonces hay un equilibrio entre las fases hay una igualdad de corrientes y una igualdad de diferencia de voltajes, diferencia de potencial o tensiones. Lo dejamos en forma simple de expresión, aunque podría no ser correcto como voltaje. Entonces, voltaje, entonces ya tenemos las ecuaciones. Se encuentra que el voltaje AN entre la suma de las 3 impedancias es la corriente IA. El voltaje A es la corriente de la línea. ¿De dónde sacamos la corriente de la línea A?
no, se obtiene. Perdón. No, lo que me desconcertó es que aquí puse IA y aquí es ILA. Entonces debe ser lo mismo. Entonces debe ser. Pero IA y ILA son sinónimos. Porque ZLA, entonces este es ILA y es IA. Aunque debería ser ISA. Entonces ya tengo, esto es un error. Debería de estar aquí IA. Ya empezamos a encontrar errores. Que en las revisiones anteriores no lo vi, pero bueno. Entonces aquí IA es 1627 con este ángulo de fase. Aunque salen coordenadas cartesianas, hay que pasarlas a vector. Entonces saco el voltaje, sale 195, que multiplico la impedancia, que es ZS más ZL más Z. Aquí hay un error de no poner que esto es Z, la suma de las impedancias. No, perdón. Z es la que está aquí. No, es un valor de Z. Y aquí son 3 valores de Z. Entonces sale este valor de tensión. Diferencia este voltaje, 125.87 menos 324 grados. El ángulo es la diferencia de 51.6 menos 324 para aplicar en la obtención de potencia real, la potencia imaginaria y el vector S, donde en forma similar, voltaje por corriente por coseno de teta, regresamos al triángulo de potencia, obtenemos la parte reactiva, potencia real, potencia reactiva, kilowatts, kilovolts, amperes reactivos, y obtenemos el vector S que se representa en kilovolts amperes. Ahora sí, aquí sacamos la potencia total, potencia por fase, y aquí dice en cada fase de la carga consumida por la carga y la alimentada por la fuente serían los números 1, 2 y 3. Calcule la potencia real, la potencia reactiva y aparente S. Ese es el ejemplo. Entonces acá está la potencia alimentada de la fuente, la potencia reactiva y la potencia que vemos en el circuito. Entonces con esto tenemos ya ideas de qué debe de medir, que a fin de cuentas esa es la intención de la fase, cómo se construye un instrumento para que mida qué. Entonces vamos a medir potencias reales, reactivas, ángulos de factor de potencia y cosas de esas. Para entrar al área de electrónica, nada más electrónica, pues hay muchos integrados y familias de integradas, pero agarramos una familia de integrados, analog device, con el tema de medición de energía y buscamos los datasheets de ese integrado porque de momento no consigo un diagrama de un medidor de potencia. Más adelante quizás sí, pero pues la plática había que hacerla, hay que entrar al tema. Entonces, a la familia de integrados de esos datasheets que se bajan, le llama ADE, Analog Device Energy. Aquí está, estoy buscando dónde está. Analog Device Energy. Y por fechas de presentación, 2002, 2004, 2005
2007, 2008 y 2018. Intento presentarlos, pero luego termino, y aquí están algunos de los que se examinaron, aunque obtuve más circuitos integrados, pero aquí nos puede enseñar la evolución del integrado y desde los primeros integrados tratar de entender cómo funciona. Para medir potencia, antes de entrar a esto y de entrar al dibujo, debemos recordar de dónde viene la medición de potencia. Y la medición de potencia viene de un medidor, bueno, es redundante decir, viene de un instrumento con bobina de voltaje y bobina de corriente que inducen en un motor y hacen la multiplicación de voltaje y corriente y nos genera ese motor. Ese generador nos genera el producto de corriente y voltaje y mide horas. Se le da una velocidad como gira a 60 ciclos por segundo, 60 Hz. Se calcula con engranajes el tiempo de consumo de corriente y así se estuvo midiendo corriente mucho tiempo. Ahora, para hacer la medición, se agarra un amplificador operacional de ganancia programable, que aquí dice 1, 2, 8, 16, pero hay otras programaciones. Clásicamente ponen esto, pero luego dicen que tiene más programaciones, otro no, y uno sirve para amplificar voltaje y otro sirve, aunque no se ve aquí, para amplificar voltaje que proviene de corriente. Entonces el convertidor de corriente a voltaje también le llaman transductor o transformador de corriente a voltaje, y aquí entra por el segundo amplificador. Y la programación es para cambiar la escala del medidor, porque a veces el medidor se usa en baja tensión, 220, para nosotros 120, 220, 127, 220, en trifásico, es lo más clásico. También 380, no usamos 440. Bien, entonces este es monofásico, más por allá lo dice, y programan a veces el de voltaje y el de corriente. Aquí son 2 de voltaje, pero viene siendo 2 de voltaje, y la programación se da con unos y ceros por G1, G0. La ganancia del amplificador operacional debe ser un excelente amplificador operacional que va a amplificar 60 Hz. Pero como necesitamos medir armónicas que traen los 60 Hz, entonces necesitamos que esos 60 Hz pasen perfectamente como se muestrea, con todas sus armónicas, con todo su ancho de banda, sin distorsión, y luego se convierte a digital, también con un excelente convertidor analógico digital. Se corrige algo de fase, se pone un filtro para quitar componentes de DC y se multiplica. O sea, lo que hacía el circuito mecánico lo hace un procesador de señal. Un procesador de señal hace la multiplicación. Y ya que se tiene desde la corrección de fase y el filtro pasa abajo, ya son circuitos digitales. Y antes era analógico. Entonces, en forma digital, con un procesador de señal, se multiplica la señal y ya obtenemos potencia. Y cuidando el vector de la señal que sale, determinamos los componentes como estuvimos haciendo en el cálculo. Y el procesador de señal digital, con un convertidor de frecuencia a voltaje, o es de voltaje a frecuencia, pero de voltaje digital o de señal digital a frecuencia. En las terminales F1, F2, CF obtiene la información de cómo está el vector, cómo están las lecturas con frecuencia
cómo están las lecturas de voltaje y corriente ya en valores de frecuencia, cómo está lo que se muestreó en el canal de corriente y voltaje. Las terminales clock in, clock out sería para colocar un cristal de cuarzo. Aquí la selección avisa si es positivo o negativo la medida. Aquí se selecciona S0, S1, la frecuencia de operación de CF1, F2. No, este es el que dice si está inversa la señal, el reseteo del integrado. Y este es del 2002, la tierra analógica, la tierra digital, el voltaje de alimentación analógico. Si se pone o se quita el filtro, el voltaje de alimentación digital. Aquí no lo dice, pero este integrado que surge en el 2002 es porque ya había que tiene adentro convertidores, amplificadores muy buenos, de lo mejor que hay en esa época, convertidores analógico digital, lo mejor de esa época. Pone, sin decirlo aquí, un procesador de señal digital, un DSP, el famoso integrado que da entrada al audio digital, el famoso integrado que nos permite trabajar el video digital, el integrado que cuando lo vimos en una consola digital decíamos, trae un DSP, wow, esta consola digital trae un DSP. Y luego vimos que los circuitos Orban, el más sencillo de los Orban, la tablilla tiene para entrada de 5 DSPs aparte de otros integrados. Entonces, el famoso DSP, sin decirlo por su nombre, lo integran ya en el 2002 y más adelante vemos por qué digo que es un DSP. Entonces, aquí está la presentación de este integrado, donde tiene amplificador con ganancia programable, el canal 1, aquí va el voltaje, transductor de voltaje, en el canal 2 de 16 bits, un famoso convertidor con un famoso convertidor analógico digital, frecuencia de muestreo 900 kHz, y aquí está la operación es un extracto de lo que pone como presentación en el datasheet, porque si nos ponemos con la presentación, pues no acabamos. Entonces es un extracto de lo más relevante. Entonces aquí están las salidas F1, F2 de lo que hacen, y la salida C en el integrado del 2002. Y este es el circuito de ese integrado. Y aquí están la breve descripción, alguna parte de la descripción y breve también de las terminales del integrado, del primer integrado que se presentan. Entonces aquí dice G1, G0, selecciona las frecuencias, la ganancia del amplificador, 1, 2, 4, 8, 16. Mejor lo leemos. Y aquí dice lo que hace CF, F1, selecciona la frecuencia de calibración, en fin, las terminales. Aquí nos pasamos a un integrado del 2005, donde ya no es monofásico, sino le pone 6 amplificadores y pone 6 convertidores ADC, la frecuencia de muestreo diferente, pero también muy poderosos y muy buenos. Ya detalla más el tipo de convertidor analógico digital. Y vemos, y no está el circuito presente, nada más ponemos datos del integrado, del segundo integrado, pero ya trae muestreos como para tratar trifásico, porque tiene 3 muestras de voltaje, tiene 3 muestras de corriente, que están presentados nada más en los datos para hacer 6 canales. Nos pasamos a otro integrado, pero ya del 2018, donde es el último de esta familia, y ya trae autocalibración, su evolución,
ya mete mejor relación de señal a ruido con sus convertidores analógico digital, el concepto de autocalibración, y ya especifica más claro que mide watts, voltaje ampere reactivo, voltaje amperes, watts hora, ya mete circuito tiempo, reactivo, voltaje volt ampere reactivos hora y voltaje amperes hora. De nuevo, los amplificadores con ganancia flexible para meterlos en media tensión. Ya habla de los transformadores de corriente y que tiene ya comunicación externa, SPI, serie prefab interfaz. Y es un medidor de monofásico. Entonces aquí está el diagrama a bloques que nos presenta el datasheet de este integrado, donde está el circuito de calibración, el convertidor analógico digital, un amplificador programable, convertidor analógico digital, aquí está de corriente. Bueno, dice corriente, aquí está el voltaje de calibración, aunque dice corriente, sí, es corriente porque tiene una resistencia en paralelo, pero acá estará el voltaje, por acá toma el voltaje curiosamente en el neutro, lo revisé y así está el dibujo, no lo toma en la fase, pero tiene entrada a la otra terminal de la fase por el excitador de calibración. Entonces ya le llama DSP, ya le llaman DSP claro, y está muy interesante la presentación de este integrado. Ahí lo vemos. Calibración de corriente, calibración de voltaje, y ya da las lecturas que indicamos antes. Cristal externo, la salida CF1, CF2, solicitud de interrupción y la comunicación SPI. Entonces, esta es la información que presenta como integrado más evolucionado de esta familia. Y aquí vemos lo que dice. De nuevo, entonces agrega comunicación SPI, que le llaman Master Input Slave Output, Master Output Slave Input e impulso de reloj y selección de integrado. Nos pasamos a la presentación de otro integrado destacado de este tema de la plática, y encontramos Single Phase Energy Measurement IC con un microcontrolador 8052 interno, un reloj externo, un reloj interno también que no es de alguna marca, y un excitador para indicador LCD. Entonces, en este integrado ya está casi puesto un medidor. No sabemos cuál medidor comercial es, pero ya trae el DSP, ya le ponen DSP de medición, trae 3 convertidores analógico digital, aunque sea monofásico, para corriente de entrada A, corriente de entrada B, diferencia de potencial adicional, y integra el microcontrolador 8052, que no sé si sea propietario de esta marca, pero es otro integrado. Integra fuentes de alimentación diferentes, integra, aquí está la comunicación SPI, medidores de tiempo, integra un oscilador externo al integrado, externo a los demás integrados, dos
2 UART. Y en fin, monitoreo de fuente también es un integrado externo. Sensor de temperatura, detector de algo de la batería. Entonces, hace dentro del integrado, mete otros integrados. No sabemos cuáles, tal vez de la misma familia de integrados. Pero ya hace un medidor completo con el microcontrolador. Entonces, los que vimos anterior no pueden trabajar solos, tienen que llevar un microcontrolador, los integrados anteriores. Entonces, aquí está la descripción breve con convertidor analógico digital y procesador de señal digital propio que proporciona ya las lecturas que están puestas allá. Con fuente de alimentación que traen la mayoría de los integrados, aunque no lo hemos mencionado, que no tiene que estar puesto en un valor preciso, puede variar de 2.4 a 3.7 la fuente de alimentación, y el circuito no detecta porque tiene un regulador para funcionar en esos voltajes, excitador de LEDs, 2 UARTs, memorias RAM, eso no lo mencioné, y flash. Los integrados con operación propia, las dos familias de integrados que presenta, '8052 como microcontrolador, un PLL, los UART, en fin, un contador de tiempo real externo para mejorar la determinación de consumo en tiempo. Y ese sería el último integrado. Los sistemas de medición, como nos presenta, parecido a lo que nos presenta Valencia, es un muestreo en un ejemplo de 7 días, 24 por 7 da 168 horas, y buscamos y registramos los valores y los comparamos. Bueno, ya el instrumento lo puede hacer. Los valores fuera de los límites presentados, y vemos qué es lo que hay que corregir. Entonces, en este ejemplo se da un ejemplo simplificado de los parámetros en un reporte o dictamen técnico que va a trabajar la UI, donde está la tensión de RMS por fase, y vemos que debe ser menor al 3% en alguna de las normas registradas por la ley de industria eléctrica. No excede el 3%, la diferencia en este caso es 0.6%. El desbalance de corriente sí se excede con los valores que se presentan acá. Este ejemplo es un ejemplo alterado, o sea, puede ser que no coincidan. Los dos primeros valores sí, pero los valores de potencia inductiva, capacitiva, activa, aparente, etcétera, puede ser que no coincidan en valores, porque entonces tiene 45-23, se excede la inductiva. Aquí sí estoy observando que no tiene cuál es el porcentaje del límite, es un error. La capacidad está abajo del límite y la potencia. Entonces la inductiva es el problema. El factor de potencia se ve correcto. La distorsión armónica en corriente se excede y en voltaje se excede. Y nos faltaría aquí la distorsión armónica por frecuencia, que entonces faltan más valores en esta tabla, que nos indica, a fin de cuentas, qué filtro conectar. Porque en la línea de transmisión de energía eléctrica, la fuente de armónicas que somos nosotros, que somos los consumidores, producimos una armónica que va al generador de la Comisión Federal de Electricidad, y nosotros en nuestra instalación colocamos un filtro para absorber, en este ejemplo, una séptima armónica de 60 Hz, 7 por 60, 42,
donde sí vemos la frecuencia de resonancia de este. Es un circuito muy sencillo. Está en cerca de 420 Hz con 500 microfarads. Calculo con esta ecuacioncita clásica la inductancia y elimino la séptima armónica como ejemplo, pero habrá que eliminar los transientes o los picos de flicker, eliminarlos con filtros de transientes o con en el circuito que genera los impulsos de disparo. Y las armónicas, como están dentro de los transmisores también, pues habrá que ver qué armónicas eliminar. Y en este ejemplo, sí mejorar la potencia reactiva. Podría ser que esto esté mal, porque está muy elevada la potencia reactiva para estar bajo, para ese factor de potencia. A fin de cuentas, aquí dice que tenemos que arreglar esto, tenemos que balancear las fases, tenemos que bajar la distorsión armónica, como ejemplo, y quitar los impulsos de disparo, los flickers. De nuevo, esta plática mencionamos al ingeniero Zamora porque pues es un entusiasta colaborador de Amitra y es el que nos orienta. ¿Está bien escrito esto? en el campo de la electricidad, y actualmente es vicepresidente de la asociación. Acá está su plática. Ahorita presentamos algo más de su plática. El libro que estamos recomendando está en español, creo que es un precio módico. Este libro de potencia a lo mejor ya no está tan actual como podría estar el de 2016, pero también tiene mucha información muy poderosa. El programa de SLAP que se usa y los datasheets que se bajaron. Pues les agradezco su participación en esta plática y nos vemos en la próxima.